Mata Hari, la bailarina y espía que desafió la historia. ¿Quién fue Mata Hari? ¿Una espía maestra o una víctima de las circunstancias? En este capítulo, te sumergirás en el misterioso mundo de Margareta Gertruida Selle, cuyo nombre artístico evoca seducción y misterio. Pero detrás de la exuberante belleza de una bailarina exótica se oculta una trama de intrigas, espionaje y traición. Imagina una Europa convulsionada por la Primera Guerra Mundial, donde los secretos y las conspiraciones se entrelazan en las sombras. Mata Hari, famosa por su exuberante baile y su vida personal escandalosa, se convierte en el centro de un torbellino de acusaciones. ¿Era una espía fatal que costó la vida de miles de soldados o una mujer injustamente condenada? Acompáñanos en un viaje a través de la vida de Mata Hari, donde exploraremos las capas de su encanto, su fama y las circunstancias que la llevaron al borde de un pelotón de fusilamiento. ¿Descubriremos la verdad detrás de la leyenda? ¿Fue una traidora o una víctima de la historia? Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal. Activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Y si te gusta el contenido, regálanos un like. Comenta qué te pareció este video y qué otro secreto te gustaría descubrir. Ahora sí, prepárate para desentrañar un nuevo misterio en Secretos del Pasado. Secretos del Pasado. La historia. Margareta Gertruida Selle nació el 7 de agosto de 1876 en Leeuwarden, Frisia, en el seno de una familia medianamente acomodada, al menos lo suficiente para enviarla a estudiar a una escuela privada de magisterio. Cuando entró en la adolescencia, su atractivo físico comenzó a causarle dificultades. El director de la escuela mostró interés en ella, y aunque no está claro si ella participó voluntariamente en esa relación o si fue víctima de acoso, el desenlace fue que su padrino y tutor optó por retirarla de la institución. Cuando Margareta cumplió los 18 años, no había completado sus estudios. En ese momento, respondió a un peculiar anuncio publicado en el periódico. Rudolf MacLeod, un capitán del ejército de las Indias Orientales neerlandesas, que era 20 años mayor que ella, buscaba una esposa. En realidad, parece que el anuncio fue colocado por un amigo del capitán como una especie de broma. Sin embargo, Margareta decidió responder, y después de una entrevista aceptaron comprometerse y se casaron en pocos meses. Posteriormente se trasladaron a vivir a la isla de Java. Margareta tuvo 2 hijos, pero su matrimonio estuvo lejos de ser feliz. MacLeod se sumió en el alcoholismo y comenzó a maltratar a su esposa. El capitán no era bien visto por muchas personas. Además, la familia sufrió un intento de envenenamiento por parte de un miembro del personal doméstico, lo que resultó en la trágica muerte de su hijo de 2 años, Norman. En 1902, la pareja regresó a Europa, pero se separaron pocos años después. A Margareta le quedaba el apoyo de su otra hija, Jean, pero durante una visita a MacLeod, este se negó a permitir que la niña regresara con su madre. A su regreso a Europa, Margareta se encontró sola y tuvo que buscar su propio sustento. Fue entonces cuando dio vida al personaje que la haría famosa. Mata Hari, cuyo nombre en malayo significa ojo del día, haciendo referencia al sol. Durante su estancia en Indonesia había adquirido un conocimiento básico de la cultura local, lo suficiente como para impresionar a un público europeo que en su mayoría desconocía por completo esa parte del mundo. De esta manera, construyó una historia personal en la que se presentaba como una princesa de Java, iniciada en las danzas sagradas del hinduismo. Aunque sus bailes tenían poco que ver con estas tradiciones, su atrevido vestuario logró que pocos se cuestionaran la autenticidad de su actuación y puesta en escena. Una vez establecida en París, Margareta comenzó a desempeñar su papel en un circo, y su carrera experimentó un rápido ascenso hacia la fama. Este éxito le abrió las puertas de las salas de espectáculos y en poco tiempo la llevó a las exclusivas fiestas privadas, consolidándola como la bailarina más renombrada y solicitada de la ciudad de París. Su renombre, sin duda fortalecido por su ficticia historia de princesa, le brindó una buena fuente de ingresos y la oportunidad de entablar relaciones con la élite, incluyendo romances con individuos adinerados y poderosos.
Sin embargo, todo esto se tornó en su contra cuando su ex esposo se negó a devolverle a su hija. La sociedad la estigmatizó como una mujer lujuriosa y le resultó complicado contar con los recursos necesarios para emprender acciones legales contra un capitán del ejército colonial. Además, con el paso de los años, surgieron imitadoras más jóvenes y osadas que ella, lo que la llevó a aceptar trabajos como modelo erótica. Cuando Margareta estaba a punto de cumplir 40 años, su fortuna podría haber perdurado por algún tiempo más si no fuera por el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914. Muchos de sus amantes eran militares que fueron llamados al servicio, y ella, que había llegado a depender en gran medida de su apoyo financiero, se encontró nuevamente en aprietos económicos. Mata Hari fue contactada poco después por ambas facciones involucradas en el conflicto bélico y le propusieron que utilizara su renombrada fama para trabajar como espía, seduciendo a oficiales enemigos. Dado que era ciudadana de un país neutral, tenía la libertad de moverse sin restricciones por toda Europa. Los primeros en contactarla fueron los alemanes, seguidos más tarde por los franceses. Se cree que Margareta no reveló a estos últimos la oferta previa de los alemanes para evitar cualquier malentendido. No obstante, esta precaución se volvió en su contra cuando Georges Ladoux, el jefe del Deuxième Bureau, el servicio de inteligencia francés, se enteró de esos contactos. Ladoux sospechó que Margareta podría estar trabajando como agente doble, lo que llevó a su arresto y posterior acusación de espionaje. Años después, se descubrió que Mata Hari no era la espía letal cuya leyenda ha perdurado. La mayoría de la información que proporcionó se reducía a chismes y anécdotas picantes sobre la vida personal de algunos oficiales. Además, los pocos datos de interés real para la inteligencia militar eran obsoletos y probablemente extraídos de periódicos de países neutrales que no estaban sujetos a la censura de guerra. Siempre sostuvo que no había proporcionado información valiosa a los alemanes, a pesar de la oferta que le habían hecho. Argumentaba que consideraría eso una traición a Francia, su país de adopción. Esta perspectiva es respaldada por el gobierno alemán, que publicó un informe en 1930 sobre sus actividades. Es posible que ni siquiera el Deuxième Bureau creyera en su culpabilidad y necesitara un chivo expiatorio al que atribuir la responsabilidad de las graves pérdidas francesas durante la guerra. Durante el juicio, los agentes de inteligencia desacreditaron la historia de la princesa de Java, pero la utilizaron estratégicamente como evidencia de que se trataba de una mujer que había vivido de la falsedad. Ninguno de sus amantes intervino en su defensa y fue condenada a muerte bajo la acusación de haber causado la muerte de más de 50.000 soldados con su supuesto espionaje. El proceso legal fue altamente irregular y no se garantizaron sus derechos de defensa. Además, se presentaron pruebas que aparentemente habían sido fabricadas por los propios líderes de la inteligencia francesa. En la madrugada del 15 de octubre de 1917, Mata Hari fue ejecutada por un pelotón de fusilamiento. Según informes de la prensa estadounidense, afrontó su muerte vestida como una amazona y lanzó un beso de despedida antes de ser ejecutada. En última instancia, Mata Hari es recordada como un ícono de la seducción y el misterio. Su vida y su ejecución han sido objeto de numerosas representaciones en la literatura, el cine y la cultura popular. Su historia sigue siendo objeto de debate y controversia, ya que algunos creen que fue una espía verdadera, mientras que otros argumentan que fue víctima de una condena injusta. Mata Hari es un ejemplo de cómo la historia puede mezclarse con la leyenda, y su nombre sigue evocando imágenes de espionaje, seducción y misterio en la actualidad. Gracias por acompañarnos en este episodio de Secretos del Pasado. Acompáñenos en nuestro próximo video donde estaremos investigando más de los misterios de la historia de nuestro mundo. Únase a nosotros para un nuevo viaje en el tiempo y así descubrir otros secretos del pasado.